vamos? Todo bien, todo bien. Gracias por tenerme. Para mí es un gran honor de estar aquí, ciertamente. Te presento. Sí, sí. El Pablo Vigil va ser un dels millors corredors tant amb asfalt com amb curses de muntanya dels anys 70, finals de 70-80, i és una llegenda d'aquelles que totes les persones que han fet atletisme el coneixen. La nostra escola té 34 alumnes i tenim doncs, 3 mestres. Llavors, normalment, les escoles petites ens agrupem i formem el que se'n diu una ZER, una zona escolar rural. La nostra està formada per 5 petites escoles, l'escola de Llers, la de Prullans, la de Martinet, la de Montellà i la de Prats. Compartim una sèrie de mestres itinerants, com són el d'educació física, el d'idiomes, el d'anglès, el de música o d'educació especial. I un dia a la setmana treballem tots junts. A mí me parece la ventaja que tienen es que tienen mucha atención los niños, son buenos niños, buenos maestros y tienen más tiempo con los maestros, más intercambio, pero el ambiente es increíble. Poder gaudir de la presència del Pablo, els nens, els grans, tota la gent el pugui conèixer, i nosaltres som uns privilegiats que hagi pogut vindre a l'escola i pugui tindre aquest contacte amb els nostres alumnes. Pero esta es la escuela donde estudió Kilian. Wow, ni lo puedo creer, y tú eras su maestra. Y yo fui su maestra desde los 3 años hasta los 12. ¿Cómo eras tú, Kilian, como estudiante? ¿Era buen estudiante o era difícil trabajar con el hijo de uno? Porque mis hijas, ha sido poco difícil enseñarle a mis hijas. ¿Cómo era? No, para mí no ha sido difícil, porque yo he tenido tanto a Kilian como a Naila conmigo. Sí, sí. Y bueno, yo les expliqué desde pequeños, ¿no? Y diferenciaban, ¿no? La madre y la maestra, ¿no? Y Kilian como estudiante, pues era bueno, siempre tenía muchas preguntas, ha sido siempre muy inquieto y preguntaba muchísimo, pero no le gustaban las lenguas. Ahora que habla tantos idiomas, pues su problema, 4 o 5, sí. Su problema eran los idiomas. Siempre preguntaba que por qué tenía que estudiar inglés, que vaya rollo. Sí, sí, y ahora que tiene novia que habla inglés, ahora sí lo entiende muy bien, ¿eh? Lo entiende muy bien, así es, pero cuando era pequeño, ¿no? No. Pero para mí ha sido un gran orgullo de ver el pueblo de Kilian, los padres de Kilian, la escuela de Kilian. Entonces para mí puedo entender más el psique de Kilian, por qué es Kilian como es. Aparte de ser un gran atleta, es una gran persona, pero también para mí me parece que gracias a los padres como ustedes. Kilian es porque es un gran reflejo de los padres como ustedes. A Eduard y a ustedes, es fantástico para mí. Que es muy importante la familia. Sí.